Lee Xuan tiró de la manija de la puerta, rogándole al hombre que estaba detrás de ella que dejara de ser tan terco y tuviera una conversación con él. Joe Yono no respondió y permaneció sentado en el suelo con la cara enterrada en la mano para bloquear el olor de las feromonas. El protagonista no podía comprender por qué su marido se contenía y se resistía a un proceso natural, aunque le había asegurado anteriormente que todo estaba bien. Recibió una negativa y pensó que el problema se debía a su amnesia. Joe Jansonio declaró que estaba solicitando el divorcio por su propio bien, pero Lee Xuan no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. La morena se negó siquiera a oír hablar de ello y amenazó con derribar la puerta si no se abría voluntariamente. Unos segundos después, el candado hizo clic y apareció una cara enrojecida, insistiendo que todo estaba bien y que no había motivos para preocuparse. Lee Xuan pudo ver que esto estaba lejos de la verdad. Entonces dio un paso adelante y tocó suavemente el hombro de su marido en un intento de calmarlo. Aunque Joe no era un alfa, sus feromonas eran sorprendentemente dulces, casi empalagosas, precisamente del tipo que le gustaba al protagonista. Tocando el rostro del hombre, la morena le hizo una pregunta retórica sobre sus acciones durante el celo. Naturalmente, no quería que su marido buscara otros alfas y ya estaba furioso ante la mera sugerencia. Lee Xuan simplemente sonrió, invitándolo a confrontarlo directamente, ya que precisamente por eso había pedido que se abriera la puerta. Incapaz de contenerse por más tiempo, Joe Jianseo prácticamente se abalanzó sobre el moreno, lo besó y le quitó la ropa. Parecía tener prisa y comportarse con torpeza, lo que llevó a Lee Xuan a detenerse brevemente y pedirle que tuviera más cuidado. El rubio tembló involuntariamente cuando el protagonista lo tocó y se dio cuenta de que esa era su primera vez juntos, a pesar de estar casados durante todo un año. Lee Xuan se quedó atónito al darse cuenta. Me pregunto qué tan terrible persona debió haber sido. Antes del accidente. Condenó en silencio a su antiguo yo, aunque no lo conocía realmente, pero en cualquier caso, los últimos 30 años habían sido reiniciados y él decidió concederse cierta libertad. El hecho de que el protagonista lograra recuperarse de heridas tan graves fue nada menos que un milagro, pero detrás de cada milagro se esconde un designio superior. Si todo se hubiera desarrollado de esta manera, debía haber habido una razón para ello, aunque cuál fuese ese motivo, tendría que descubrirlo por sí mismo. Al despertar en el hospital después de un coma causado por el accidente, a Lee Xuan le dijeron que era increíblemente afortunado de poder valerse por sí mismo. Al menos eso le dijeron para tranquilizarlo, ya que todavía tenía una pierna enyesada y suspendida, pero lo más importante es que estaba intacto. Su cerebro funcionaba correctamente y la recuperación de la memoria normalmente tardaba entre unos días y varios meses, así que no había motivo de preocupación. El diagnóstico de Lee Xuan incluyó múltiples fracturas y solo su rostro se salvó milagrosamente gracias al airbag. Habían pasado 3 meses y, en total, el hombre había pasado más de 10 semanas inconsciente. Ese fatídico día había habido lluvias récord y el accidente fue causado presumiblemente por un deslizamiento de rocas o una pérdida de control del vehículo. No se encontró ninguna cámara de tablero en el auto, ni en el parabrisas ni en la ventana trasera. Quizás había sido retirado días antes del incidente y la policía tenía la intención de investigar esto más a fondo una vez que la víctima recuperara el conocimiento. Pero ahora su interrogatorio tendría que esperar, porque Lee Xuan no recordaba absolutamente nada. Dudaba que se tratara simplemente de un accidente desafortunado, ya que parecía poco probable que alguien de unos 30 años fuera un conductor tan malo. Desafortunadamente, no había nadie a quien preguntar al respecto y, como fue un accidente de un solo vehículo, la compensación sería limitada, lo que lo dejó ansioso acerca de cómo cubrir sus facturas médicas. Estas reflexiones fueron escuchadas por una enfermera que había venido a desinfectar sus heridas. Sonriendo, le dijo a Lee Xuan que no se preocupara. Si alguien como él se preocupaba por esas cosas, entonces otros también deberían renunciar al tratamiento por completo. Sin comprender del todo el chiste, el hombre se tensó y luego, culpable, desvió la mirada, preguntándose cuál era su situación financiera, qué tipo de trabajo tenía y qué hacía con su vida. Parecía como si todos a su alrededor supieran quién era. Sin embargo, él mismo era un completo desconocido para su propia identidad. Haciendo acopio de coraje, Lee Xuan miró a la enfermera y, vacilante, le preguntó quién era en realidad. La mujer miró al paciente en silencio, sin saber cómo responder adecuadamente. Entonces ella se rió y lo llamó por su nombre, como si tuviera algún significado profundo. Lee Xuan fue un conocido crítico del programa Kitchen Player, aunque esta revelación significó poco para el protagonista. Con la esperanza de refrescarle la memoria, la enfermera encontró un video en su teléfono y se lo entregó, sugiriéndole que lo mirara por sí mismo. En el video, Lee Xuan parecía severo y sonaba aún más duro,
reprendiendo a los concursantes del programa por su falta de habilidades culinarias. Accidentalmente comenzó a reproducirse otro video, burlándose de él por su comportamiento, y la mujer rápidamente le arrebató el teléfono, tartamudeando que también había muchos artículos positivos sobre el crítico. Abrió uno de estos artículos y volvió a entregarle el teléfono a Lee Swan, pero lo único que vio fueron titulares llenos de abierto desdén. Al ver el desagrado en su rostro, la enfermera rápidamente recuperó el teléfono y salió apresuradamente de la habitación, murmurando que otros pacientes la estaban esperando. Dejado solo, el hombre exhaló con frustración, repitiendo una y otra vez en su mente la información que acababa de aprender. Era un líder y un crítico despiadado en un programa de competencia que lanzaba comentarios mordaces a diestro y siniestro, sin tener en cuenta la edad o el género de los participantes. Dicen que la amnesia disociativa a menudo surge como un mecanismo de defensa contra el trauma causado por factores externos, y Lee Swan no pudo evitar preguntarse de qué estaba tratando de protegerse tan desesperadamente. El hombre no podía comprender que lo había sacudido tan profundamente ni por qué nadie, aparte del personal médico, había venido a visitarlo. Perdido en estos pensamientos, ni siquiera se dio cuenta cuando un trabajador del hospital le trajo muletas transmitiéndole la recomendación del médico de hacer la transición gradualmente desde la silla de ruedas. Sonriendo levemente, Lee Swan, sin levantar la vista, comentó que sentía como si lo mantuvieran encerrado. El trabajador no entendió bien el comentario y señaló que estaban afuera. Al quitarse el sombrero, el hombre explicó que simplemente sentía una sensación de restricción, como si un límite invisible le impidiera traspasarlo. Decidiendo cambiar de tema, preguntó dónde podría encontrar su teléfono y sus pertenencias personales. Resultó que probablemente estaban con su tutor legal y, para gran sorpresa del protagonista, tenía uno. Por lo general, cuando un padre es designado tutor, el teléfono del paciente no se confisca. Entonces, Lee Swan sintió aún más curiosidad sobre quién era esta persona, dónde estaba y qué hacía, especialmente porque no había aparecido ni siquiera 3 semanas después de su despertar. Había demasiados elementos sospechosos y de repente un pensamiento lo asaltó. El tutor podría muy bien ser el responsable del accidente. Lee Swan tomó prestado un teléfono de la enfermera y buscó su nombre en Internet, pero solo encontró su fecha de nacimiento e información sobre sus apariciones en varios programas. No hubo ninguna mención del accidente en las noticias. Como si alguien lo hubiera encubierto deliberadamente para evitar que los detalles llegaran a los medios. Lo que más le inquietaba era la sensación de que alguien le visitaba con frecuencia mientras dormía. Debido a los sedantes que tomó, Lee Swan antes de acostarse no podía abrir los ojos, pero estaba plenamente consciente de otra presencia en la habitación. El protagonista comenzó a especular sobre la identidad de este misterioso visitante. ¿Eran sus tutores o los responsables del accidente decidido a encontrarlos cara a cara? Una noche escondió las pastillas y se abstuvo de tomarlas como había previsto. La figura apareció de nuevo. Se sentó frente a su cama de hospital y simplemente lo miró fijamente. Lee Swan hábilmente fingió estar dormido esperando que el extraño se revelara. Sin embargo, después de un tiempo, el visitante comenzó a irse, lo que le provocó una oleada de miedo. Se puso de pie de un salto, agarró a la persona por la manga de su abrigo y le exigió saber quién era y por qué venía todas las noches sin decir una palabra. La misteriosa figura resultó ser Joe Jono, quien visiblemente entró en pánico cuando Lee Swan se despertó al darse cuenta de que ya no había escapatoria. Joe Jono se giró y admitió que era su marido. Una semana después de su primer encuentro con el hombre que se hacía llamar su marido. El protagonista finalmente fue dado de alta del hospital. Para celebrar la ocasión, Joe Jono no le regaló un ramo, sino una suculenta, un gesto que sorprendió al hombre. Aunque se abstuvo de hacer preguntas innecesarias, lo único que realmente lo inquietó fue la ausencia total de cualquier mención de un cónyuge en su búsqueda en línea. De nuevo, Lee Swan no era una superestrella, solo un crítico de restaurantes con reputación de hacer comentarios costosos. Sin embargo, al buscar más a fondo con una consulta de búsqueda más específica, encontró un artículo titulado «Borcaolic Omega se casa con una cenicienta». El artículo describía a su marido, Joe John Seo, como el único hijo del presidente de una empresa recientemente regresado del extranjero y reconocido como el encantador heredero de un importante imperio empresarial. Lee Swan tuvo que admitir que el rubio era realmente sorprendentemente guapo y 5 años más joven. Inesperadamente, Joe Jono le entregó un teléfono nuevo y una tarjeta bancaria. Este último podría utilizarse libremente como quisiera. El hombre se estremeció levemente cuando la morena extendió la mano para aceptar los artículos, lo que hizo que ambos sintieran una tensión incómoda.
Unos días antes también se había entregado al hospital un nuevo ordenador portátil y a estas alturas, Lee Swan empezaba a dudar si alguna vez sería capaz de recordar algo de su pasado. Lo que más le desconcertó fue el comportamiento de Joe Jono, visitándolo en secreto durante 3 semanas, aunque estaba plenamente consciente de su pérdida de memoria. Estaba claro que su relación estaba lejos de ser perfecta, pero el protagonista no pudo evitar sentir una punzada de decepción por lo tenso que parecía. Una vez que llegaron al apartamento, Lee Swan miró a su alrededor y concluyó que ninguno de los dos tenía sentido del estilo. El espacio parecía más una sala de exposición que una casa y por un momento, la morena incluso se preguntó si habían llegado a la dirección equivocada. La ausencia de fotografías de la boda en las paredes solo profundizó sus sospechas. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz de Joe Jono mientras le mostraba la habitación donde podría instalarse. La cama era individual, y lo que molestó aún más a Lee Swan fue el hecho de que dormían en habitaciones separadas, lo que lo llevó a preguntar si ese siempre había sido el caso. Al parecer así fue, aunque la rubia no parecía en lo más mínimo molesta por ello. Por el contrario, explicó que casi nunca salía del dormitorio principal, dejando el salón y otras zonas totalmente a disposición del protagonista. Esto hizo que el hombre se preguntara si eran simplemente una pareja falsa. Después de todo, dormir en habitaciones separadas durante una supuesta luna de miel era completamente absurdo. Mientras inspeccionaba los objetos de la habitación, Lee Swan se topó con un cajón que contenía sus antiguas tarjetas de visita, junto con su número de teléfono anterior. Desconcertada por todo lo que estaba sucediendo, la morena se enojó e inmediatamente fue a confrontar a Joe Jono. Al oír el golpe en su puerta, la rubia se estremeció, pero finalmente accedió al pedido y salió a compartir una taza de té. Lo primero que preguntó el protagonista fue qué había pasado con su trabajo. Al parecer ya habían invitado a otra persona a ocupar su lugar en el programa, y como no estaba claro cuándo se recuperaría Lee Swan, la compañía le había concedido una licencia de 1 año. Joe Jono instó a su marido a no preocuparse por nada y simplemente esperar a que su memoria regresara por sí sola. La morena no pudo evitar notar cómo su compañero estaba constantemente atento a su comodidad, pero mantenía una distancia como si fueran simples desconocidos. Por el momento, lo único que quería era al menos obtener una comprensión básica de la situación antes de poder relajarse verdaderamente. Entonces, Joe Johnson no tuvo más remedio que responder algunas de sus preguntas. Desafortunadamente, como su esposo, el rubio no podía decir mucho, ya que la mayor parte de lo que sabía provenía de la compañía de seguros. Según ellos, Lee Swan había quitado él mismo la cámara del tablero unos días antes del accidente, lo que hacía imposible examinarla. Su teléfono tampoco fue encontrado en el lugar del incidente. En cuanto a su número, si fuera restablecido, sus conocidos podrían eventualmente intentar comunicarse con él, lo que solo lo confundiría aún más. Después de terminar su explicación, Joe Jono se disculpó por no haber abordado estos temas antes, pero Lee Swan permaneció en silencio. Todo sonaba razonable y dejaba poco espacio para la discusión. Sin embargo, todavía no sabía qué podría hacer sin un teléfono o una cámara para el tablero. La rubia parecía haber adivinado, ya que su marido sospechaba que él estaba involucrado en el accidente, pero, dada la naturaleza inusual de la situación y la pérdida de memoria, explicó que tenía que actuar con cuidado. Esta vez fue Lee Swan quien se disculpó, admitiendo que podría haber herido los sentimientos de Joe Jono y expresando gratitud por su paciencia. Aún así, una pregunta persistía en su mente: ¿qué tipo de relación tenían realmente? El rostro de Joe Jono se volvió aún más triste después de darse cuenta de que sospechaban de él, y el cambio sutil en su expresión fue imposible de ignorar. Considerando que el rubio era 5 años más joven, Lee Swan le preguntó cómo debía dirigirse a él. El hombre sugirió términos informales típicos entre personas cercanas, lo que avergonzó e inquietó visiblemente a su compañero. Esto pareció incomodar a Joe Jono, por lo que se negó y pidió que lo llamaran señor. No queriendo prolongar lo que consideraba una conversación sin sentido, Joe Jono se levantó bruscamente y dijo que necesitaba volver a trabajar. A juzgar por su reacción, Lee Swan concluyó que no le era del todo indiferente, y ese descubrimiento le produjo una pequeña sensación de consuelo. La casa, que antes parecía fría y distante, ahora parecía un poco más cálida. Al decidir tomar una ducha, el protagonista descubrió que todo a su alrededor era nuevo, como si Joe Jono hubiera estado esperando su regreso. Si bien esto fue ciertamente considerado, el hombre estaba más preocupado por dónde habían ido a parar todas sus viejas pertenencias. No había estado en el hospital el tiempo suficiente como para que fuera necesario desechar esos objetos. Debe haber habido otra razón para este comportamiento. Era divertido ver con qué rapidez podía cambiar su percepción.
Recientemente, Lee Swan había desconfiado de su supuesto marido, sospechando que estaba involucrado en el accidente. Él había dudado sinceramente de él, pero al darse cuenta de que la rubia no le guardaba rencor, sus sospechas se desvanecieron casi por completo. Casi distraídamente, Lee Swan se preguntó qué habría estado pensando Joe John Seo mientras organizaba los nuevos artículos en este baño impecablemente limpio. Claramente, no eran muy cercanos y Lee Swan no pudo evitar preguntarse dónde se habían conocieron y por qué habían decidido casarse. También empezó a cuestionar la boda en sí. ¿Estaba feliz Joe Jono? ¿Habría querido llorar lágrimas de alegría? La morena no podía imaginarse a los dos juntos, incluso si realmente hubiera sucedido. Al día siguiente, Lee Swan se despertó tarde más cerca de la hora del almuerzo, sintiéndose notablemente hambriento. Su marido ya estaba en el trabajo. Entonces el hombre decidió prepararse el desayuno él mismo, en lugar de pedirlo a domicilio. Al abrir el refrigerador, encontró una impresionante variedad de ingredientes adecuados a todo tipo de gustos. Suponiendo que sostener un cuchillo o una sartén podría desencadenar algún recuerdo, Lee Swan se dispuso a cocinar. Desgraciadamente, el plato resultó tan mal que era casi incomestible. Optando por algo más sencillo, intentó hervir patatas, pero incluso eso terminó en fracaso. Las patatas estaban poco cocidas. Al darse cuenta de que sus experimentos culinarios probablemente no darían resultados positivos, decidió comer la comida tal como estaba. Ayer, su humor había sido decente, pero hoy parecía haberse desplomado en un abismo. Fue un sentimiento horrible y repugnante para Lee Swan pensar en sí mismo como un hombre que ya no podía hacer nada y empezó a temer que nunca podría recuperar la memoria. También dudaba de si sería capaz de cumplir con sus responsabilidades anteriores una vez terminada su baja médica. La compañía ciertamente no pasaría por alto una situación así, por lo que Lee Swan decidió buscar más información sobre la versión anterior de sí mismo. Al entrar en una habitación que parecía ser un estudio, el hombre asumió que era la suya, aunque no estaba completamente seguro, y decidió mirar alrededor. Primero encontró una computadora portátil que claramente había estado en uso, y se preguntó si Joe Jono le había comprado una nueva porque no podía encontrar la anterior, o si lo había hecho deliberadamente. Resultó que la computadora portátil pertenecía a Lee Swan. En él encontró un mensajero de trabajo, un software de edición de documentos documentales culinarios y planes de promoción para la importación de vinos en diversas regiones. El gran volumen de información le hizo dar vueltas la cabeza, pero incluso cuando estaba en el hospital, en ocasiones le cruzó por la mente la idea de que él mismo podría haber orquestado el accidente. Ahora, mientras estudiaba la vieja computadora portátil, una cosa quedó clara para Lee Swan: definitivamente no tenía intención de morir. Parecía poco probable que alguien con tales ambiciones decidiera acabar con su vida, especialmente considerando la cantidad de planes que tenía para el próximo año. Cerrando la computadora portátil, el hombre comenzó a buscar algo más que pudiera activar su memoria. Al entrar al armario de almacenamiento, no esperaba encontrar nada de valor, pero después de todo había algo. Era una foto de boda de él y Joe Jono en la que ninguno de los dos parecía particularmente feliz. El fotógrafo debe haber encontrado la sesión extremadamente incómoda, pero el trabajo es trabajo y el dinero es dinero. La confianza que tenía Lee Swan el día anterior de que su marido no le tenía mala voluntad se vio sacudida. Tenía la clara sensación de que acababa de abrir la caja de Pandora, algo que le habían ocultado cuidadosamente. La situación se había vuelto cada vez más complicada. Entonces el protagonista decidió tomar acción inmediata. Reemplazó su documento de identidad perdido y compró comidas preparadas que solo necesitaban recalentarse en la tienda. El cajero lo reconoció y lo mencionó en voz alta, sorprendiendo ligeramente a Lee Swan. La mujer comentó que en la vida real parecía un hombre agradable, muy diferente a su severo personaje televisivo. Tras despedirse del cajero, el protagonista se dirigió a su casa recordando en voz baja que había escuchado a menudo comentarios similares mientras estaba en el hospital. Las personas que nunca habían conocido en persona al crítico y empresario Lee Swan siempre decían lo mismo. La morena sintió curiosidad por saber qué pensarían de él quienes lo conocían personalmente. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un alboroto cerca de una panadería. Decidió que sería un lindo gesto comprarle algunas golosinas a su esposo como un pequeño obsequio. Al regresar a casa, guardó las compras y se dispuso a esperar a Joe Jono. Cuando su marido finalmente llegó tarde esa noche, moviéndose silenciosamente por el pasillo, parecía visiblemente enfermo y el protagonista comenzó a preocuparse por su condición. Con la esperanza de captar su atención, Lee Swan lo saludó, sobresaltándolo tanto que se estremeció. Joe Jono se quedó paralizado, con la mirada fija en su marido y su expresión, pasando del miedo a la vergüenza.
En un instante, alarmado por su propia reacción, el rubio se retiró rápidamente a su habitación, cerrando la puerta de golpe tras de sí. El protagonista no pudo hacer más que observarlo mientras se iba quedando totalmente perplejo por lo que estaba sucediendo. Al mirar los pasteles sobre la mesa, el hombre decidió que no podía dejar la situación así que tocó a la puerta de Joe Jono invitándolo a salir y cenar juntos. Mencionó haber descubierto una excelente panadería cerca y dijo que le gustaría compartir la comida que había comprado. Desafortunadamente, no hubo respuesta de la sala, lo que comenzó a irritar seriamente a Liu An. Comenzó a golpear la puerta con el puño, decidido a obtener una respuesta, preguntándole repetidamente a Joe Jono si estaba bien. Después de un rato, la puerta finalmente se abrió y la rubia apareció preguntando qué había pasado. Resultó que había estado en la ducha y no había oído nada. Entonces el protagonista repitió su oferta de comer juntos, tratando de evitar la invitación. Joe Joon-seo afirmó que no tenía hambre y comenzó a cerrar la puerta, pero Lee Swan la mantuvo abierta con firmeza, negándose a dejar que la cerrara. Empujando la puerta para abrirla de par en par, el moreno se rió nerviosamente, explicando que los pasteles eran demasiado para que él los manejara solo y que necesitaba urgentemente que alguien lo ayudara a terminarlos. Joe Jono dudó claramente reacio a participar, por lo que el protagonista simplemente le puso los dulces en las manos, sugiriéndole que los comiera. Más tarde, añadió que había elegido los mejores y que significaría mucho para él si Joe Joon-seo aceptara el gesto. Incluso para Joe Jono fue un poco demasiado, pero no se negó. Después de esto, ambos se desearon buenas noches y se separaron. Al regresar a la cocina, Lee Swan se rió entre dientes. Joano puede ser el heredero de una gran corporación, pero actuó como un conejo asustado. En plena noche, el protagonista tuvo un sueño de naturaleza intensamente íntima. Sin embargo, no estaba completamente seguro de que fuera solo un sueño. Los sonidos eran demasiado vívidos. Sin embargo, su cuerpo permaneció completamente quieto e insensible. No había nada agradable en darse cuenta de que Lee Swan se había convertido en el objeto de la mirada lujuriosa de alguien mientras estaba inconsciente. Sin embargo, en ese momento, de repente deseó que hubiera sido Joy quien estaba con Seo la morena, se despertó sobresaltada y se sentó derecha. Todo le había parecido tan real que despertó en él una extraña curiosidad. Al entrar silenciosamente en la habitación de Joe Jono, se reprendió mentalmente por tal comportamiento, pero no podía simplemente dejarlo pasar. Joe Jono fue el único que permaneció a su lado y Lee Swan se preguntó si él también había tenido sueños como este, o tal vez ni siquiera fue un sueño, sino un recuerdo fragmentado de su pasado. Después de todo, estaban casados, pero a juzgar por la reacción del rubio, incluso ante el contacto más leve, esa posibilidad parecía poco probable. Por supuesto, objetivamente, a una persona de su edad no se le podría llamar niño, pero dado su comportamiento, era difícil no pensar en él como uno. Liu An decidió mantener su sueño íntimo en secreto. Si Joe Jono alguna vez se enterara, probablemente se desmayaría en el acto. Al día siguiente, el protagonista asistió a una reunión con el productor Joe. La idea de reencontrarse con alguien de su círculo laboral apenas cruzó por su mente cuando recibió una llamada de la mujer, una ex colega del programa. El hombre la saludó cálidamente, sorprendiendo a Joe, cuyos ojos prácticamente brillaban de asombro. Sintiéndose un poco incómodo, Lee Swan explicó que su larga estadía en el hospital lo había dejado desacostumbrado a socializar, pero ese no era el verdadero problema. El productor señaló que los críticos parecían haber cambiado drásticamente desde su última reunión. Después de intercambiar algunas palabras más, el hombre hizo un pedido al camarero pidiendo pasta con mariscos. Joe estaba visiblemente aturdido e incluso bromeó, preguntándose si la amnesia podía alterar las preferencias gustativas de una persona. Lee Swan no entendió lo que quería decir, así que le explicó que nunca antes había pedido marisco en lugares como ese. Solía decir que los mariscos mal preparados tenían un olor a pescado que hacía imposible comerlos. El protagonista ya había deducido que el antiguo Lee Swan había sido bastante exigente, pero ahora era, en muchos aspectos, una persona completamente diferente. La morena, que no recordaba nada, se lo admitió al productor y dijo que era esencialmente una pizarra en blanco. Joe quedó desconcertado ante esta revelación, temiendo haber olvidado incluso las cosas más básicas, pero afortunadamente no fue tan malo. Lee Swan todavía podía caminar y usar cubiertos para su gran alivio. Ella suspiró y admitió que si no hubiera sabido de la situación, habría pensado que él era alguien completamente diferente, simplemente parecido a Lee Swan. Su tono de voz, sus expresiones faciales, todo había cambiado, por lo que el protagonista le pidió que compartiera todo lo que pudiera sobre su pasado para ayudar a aclarar sus recuerdos.
El humor de Joe cambió bruscamente cuando se dio cuenta de que si el crítico recuperaba la memoria, era poco probable que siguieran trabajando juntos, pero Lee Swan le aseguró que no se preocupara por eso. Después de todo, fue él quien pidió los detalles. Recuperándose de su ánimo, Joe comenzó a relatar su pasado con vívidos detalles. Resultó que el Lee Swan en la vida real no era muy diferente de su personaje en la pantalla. Se consideraba superior a los demás, sabía que era excelente en lo que hacía y equilibraba hábilmente su vida laboral y social. Resumiendo sus palabras, todo fueron meras críticas. Su rostro ardía de vergüenza, aunque tal reacción no era en absoluto característica del viejo Lee Swan. Durante toda la conversación hubo un brillo genuino de interés en los ojos de Joe, lo que de alguna manera fue reconfortante. Al final, Joe le entregó al protagonista un currículum que le había enviado varias semanas antes. Naturalmente, la mayor parte de la información ya le resultaba familiar, pero el productor se la había traído en un formato organizado para que la revisara. Ella expresó su esperanza de que Lee Swan se recuperara completamente y regresara a trabajar, prometiendo esperar su llamada de regreso a casa. El hombre comenzó a estudiar cuidadosamente el currículum y una sección en particular le llamó la atención. Su educación había asistido a una cantidad abrumadora de escuelas y se mudaba con frecuencia casi como si estuviera huyendo de los cobradores de deudas. Su escuela secundaria parecía estar al borde del colapso, mientras que su escuela preparatoria cobraba tasas de matrícula exorbitantes. Los cambios bruscos resultaban sospechosos, aunque quizás sus padres simplemente habían tenido suerte y habían ganado la lotería. Lamentablemente no podía preguntarle sobre ello ahora. Entonces Lee Swan decidió preguntarle a Joe Jono más tarde. Después de todo, él era su marido. Mientras tanto, Joe Jono había rezado incontables veces a los cielos para que su enredada relación volviera a su estado anterior, pero él nunca había querido que eso sucediera así. Al escuchar los mensajes de voz que otras personas habían dejado en el viejo teléfono de Liu An, Joe Jono se sentía cada vez más molesto. La situación actual podría haber sido una oportunidad para que su marido se liberara de la pesada relación y comenzara de nuevo. Sin embargo, como Lee Swan aún no podía recuperar la memoria ni completar la rehabilitación, Joe Jono no podía dejarlo solo. Cuando Lee Swan gritó su nombre en tono juguetón, Joe sintió como si hubiera sido transportado 10 años atrás, a una época en la que ambos eran jóvenes y despreocupados. Esa noche, el protagonista tuvo otro sueño. Estaba caminando por la orilla mientras las olas se estrellaban contra él, amenazando con arrastrarlo hacia abajo, cuando de repente unos fuertes brazos lo envolvieron, salvándolo de ahogarse. Lee Swan no pudo volver a dormirse, desconcertado por lo vívido y mentiroso que había sido el sueño. Quizás fue porque había estado constantemente tratando de localizar una playa cerca de su escuela secundaria. En cualquier caso, no tuvo mucho tiempo para pensarlo, ya que Joe Jono llegó a casa inusualmente tarde esa noche. Moviéndose silenciosamente, Joe se puso sus pantuflas y se dirigió a su dormitorio en silencio, decidido a quedarse al lado de su marido hasta que se recuperara. A la mañana siguiente, Lee Swan encontró una nota pegada en el refrigerador, junto con sándwiches frescos que Joe Jono había preparado amablemente para él antes de ir a trabajar. El gesto le sorprendió y le conmovió, y desayunó con un deleite sin reservas. Teniendo en cuenta que Joe Jono había salido temprano por la mañana para prepararle comida, el protagonista concluyó que su marido realmente no lo odiaba. Pero la pregunta seguía siendo, ¿por qué su marido mantenía tanta distancia, temblando como una hoja al más mínimo roce? Había varias razones posibles: incomodidad, una discusión sin resolver o tal vez solo incomodidad derivada del hecho de que Lee Swan, después de la amnesia, se había convertido en una persona completamente diferente. Hoy, el hombre no tenía mucho planeado aparte de una sesión de rehabilitación. No pudo evitar pensar que era un poco absurdo vivir a costa de otra persona, despertarse después del mediodía y comer comida que ya había sido preparada. Justo cuando el protagonista empezó a sentirse inútil, de repente recordó algo importante. Hace unos días, tras obtener su documento de identidad, acudió al banco más cercano para configurar una firma electrónica y obtener un certificado financiero. Alguien que había sido un alto directivo de una gran empresa debe haber acumulado ahorros sustanciales, o al menos eso supuso Lee Swan. En realidad, su historial financiero revelaba una situación extraña. Su cuenta de corretaje estaba vacía y no poseía ninguna propiedad. Además, su historial de transacciones mostraba enormes sumas de dinero transferidas a cuentas desconocidas. El hombre no podía entender quién podría haber estado recibiendo cantidades tan grandes aparte de su familia, pero sus registros indicaban claramente que sus padres habían fallecido. Cuanto más conocía el protagonista sobre su yo pasado, más preguntas surgían. Por un momento, consideró contratar una agencia de detectives para investigar,
pero rápidamente descartó la idea. Su pérdida de memoria tuvo que permanecer en secreto, dejándose caer en el sofá. Lee Swan se preguntó si algo de esto se había filtrado a un programa de televisión. No podía arriesgarse a que salieran a la luz artículos o rumores, por lo que decidió no hacer nada por ahora y seguir viviendo como lo había estado haciendo. Si pasaba un año y todavía no se había recuperado, entonces tendría que tomar medidas. Su memoria permaneció esquiva y lo único que podía ver en sus sueños eran las olas rompiendo y el tierno abrazo de alguien que lo sostenía. No parecía una fantasía. Fue demasiado real y Lee Swan no podía deshacerse de la sensación de que ya había sucedido antes. Lo que no podía entender, sin embargo, era por qué había saltado al agua en primer lugar. Después de ese sueño, Lee Swan quiso preguntarle muchas cosas a Joe John Seo, como cuándo y cómo se conocieron. Sentía como si su marido lo evitara deliberadamente, saliendo temprano y llegando tarde a casa. Además, Lee Swan, habiéndose acostumbrado a dormir hasta tarde durante su estadía en el hospital, rara vez se despertaba lo suficientemente temprano para verlo y, como resultado, casi nunca se cruzaban. Aún así, Joe Jono continuó preparándole comidas, pero esto no podía continuar indefinidamente. Decidida a cambiar las cosas, Lee Swan decidió levantarse temprano con la esperanza de alcanzarlo. Y así, una hermosa mañana, el protagonista finalmente logró atrapar a su marido en la cocina. Al ver a Lee Swan, la rubia se disculpó por el ruido, a pesar de que había intentado estar en silencio. La morena sonrió y le aseguró que el ruido no era el problema. Luego se disculpó, a su vez, por hacer que Joe Jono lo cuidara con tanta diligencia, mientras que ni siquiera lo despidió al ir a trabajar. Joe Jono se sonrojó de vergüenza, pero Lee Swan estaba genuinamente agradecido y quería encontrar una manera de agradecerle. Aprovechando el estado de nerviosismo de su marido, el protagonista se acercó, cruzó los brazos sobre el pecho y sugirió que hablaran. El rubio se puso aún más nervioso. Miró el reloj y apresuradamente afirmó que necesitaba irse a trabajar. Obviamente, todavía era muy temprano, pero Joe Jono huyó de todos modos ansioso por evitar la conversación que lo incomodaba. Él sugirió posponerlo hasta la noche y Lee Swan estuvo de acuerdo. Solo le pidió que no se estresara y que se tomara su tiempo para prepararse. Naturalmente, este consejo fue ignorado y en cuestión de segundos, la puerta principal se cerró de golpe, dejando a Lee Swan sola. Una vez más, dada la promesa de Joe Janso, Lee Swan esperaba que no se quedara fuera hasta tarde, pero el reloj ya había pasado la medianoche. Era obvio que este retraso era deliberado con la intención de evitar la discusión, pero Lee Swan estaba decidido a esperarlo pasara lo que pasara. De repente se oyó un ruido en el pasillo, como si alguien se hubiera caído al suelo. Tenía que ser Joe Jono, pero si así fuera, ¿por qué no entraba? La manija de la puerta seguía girando y por un momento, Lee Swan temió que pudiera ser un extraño borracho que confundía el apartamento con el suyo. Al abrir la puerta, Lee Swan encontró a su marido desplomado contra la pared, claramente inconsciente. El olor a alcohol era inconfundible. Joe Jono se había emborrachado tanto que apenas pudo llegar a casa. Incapaz de despertarlo, el protagonista levantó al rubio en sus brazos y lo llevó al dormitorio. Sus piernas temblaban por el esfuerzo. Sus músculos aún estaban débiles, pero logró llevar a Joe Jono a la cama y acostarlo con cuidado. Sentado a su lado, Lee Swan recuperó el aliento mientras la rubia continuaba durmiendo profundamente sin responder a ninguna llamada. Como medida de precaución, Lee Swan murmuró algo sobre no sacar conclusiones precipitadas antes de subirse encima de él y comenzar a desvestirlo. Solo estaba tratando de ayudar a asegurarse de que Joe Jono estuviera cómodo mientras dormía, nada más. Aprovechando la oportunidad, Lee Swan preguntó en voz baja si Joe Janso quería deshacerse de él. Para su sorpresa, el rubio escuchó la pregunta y meneó la cabeza en señal de negación, lo que encantó al protagonista. No respondió a ninguna otra pregunta, pero cuando la morena le tocó la mejilla, Joe Jono se estremeció y agarró la mano de su marido. Parecía disfrutar del tacto, apretando fuertemente la mano cálida contra sí mismo y pidiendo suavemente: